Bendiciones, amados hermanos de Altares. Quiero leerles esta mañana el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 61, en estos primeros maravillosos 3 versículos. Escúcheme con atención. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vengar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estas palabras escritas por el profeta Isaías cientos de años antes de que Jesús naciera, se volvieron a repetir en voz de Jesús en aquella sinagoga cuando él fue invitado a leer el rollo, el pergamino de este libro y declarar contundentemente: esta hora ha llegado, este momento se ha cumplido. Y estaba claro refiriéndose a él mismo. Él es el ungido, Él es el empoderado del Espíritu Santo, Él es el Hijo del Padre, el cual traería todas estas lluvias de bendiciones para el pueblo. Y quiero resaltar algo importante de este pasaje. Vemos con mucha claridad la dinámica de la Trinidad. El Padre enviando a su Hijo, y luego el Hijo confiándole al Espíritu Santo todo su ministerio. Como lo hemos hecho aquí a lo largo de estos más de 600 días en Altares. Sí, mi querido hermano, nos hemos propuesto que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos dirija y active los dones de sanidad, los dones de salvación, de liberación, que hemos visto ya registrados en miles y miles y miles y miles de testimonios que hemos recibido en este tiempo. Más de 1,5 millones de comentarios, de pedidos, de interacciones entre ustedes y nosotros que nos hablan precisamente de esta palabra que acabo de compartirles. Es el Señor Jesucristo con señales, con prodigios, con milagros. El Espíritu Santo obrando a través de este altar, bendiciendo a tantas personas. Por eso, hoy 25 de diciembre, aunque no tenemos un programa en vivo, sí queríamos compartir con ustedes algunos muy seleccionados, porque no tenemos el tiempo para ponerlos todos, pero sí una selección de algunos de esos testimonios que día a día, semana a semana, llenaron nuestro corazón de fe y de gozo. Así que en los próximos minutos, por favor, denle gloria a Dios junto a nosotros por esto que el Señor hizo, por cómo el Espíritu Santo, obrando en medio de su pueblo, nos está no solamente regalando un año 2021 lleno de sus bendiciones, sino también anunciando, como Jesús lo dijo ese día en la sinagoga, un año agradable, un nuevo año agradable. Por cierto, aprovecho para decirle que este nuevo año también traerá a las manos de todos nosotros este nuevo libro, Altares, Atrévete a Orar, un devocional que hemos preparado especialmente para ustedes. Ya lo podrán conseguir ustedes a partir del mes de enero del año que viene. Pero ahora lo dejo con esta selección importante de testimonios
y le invito para que comparta altares, para que lo haga llegar a sus familias, a sus amigos, a sus contactos. Vamos a cerrar el año de rodillas, porque abriremos el año que viene con las manos levantadas, anunciando victoria del Señor sobre nosotros. En nombre de toda la familia Altares, de todo el equipo técnico, logístico, apostólico, espiritual, de intercesión, de oración, les deseamos una feliz Navidad y que el año que se nos anuncia aquí en el profeta Isaías sea el año más agradable y poderoso de tu vida. Que Dios los bendiga. María Bernal, buenos días. Quiero reportarles que el día de ayer yo ya no podía respirar. Estaba demasiado cansada, caía al caminar, tenía dolores en los pulmones, especialmente en el pulmón derecho, pero puse mi vida en este altar al ver la fe de todos los que estaban orando, que les testifico que minutos después se fue el dolor de mi cuerpo. Eso nos reporta. Y quiero contarte, anoche, tarde, me llegó un testimonio a mi celular de una hermana de MBI Libertad. Ella se llama Silvia Pérez y estaba sorprendida y me dice: pastora, lo tengo que contar. Estoy tan agradecida al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Y ella me cuenta de que, dice, hace unos 2 meses fue al médico y le hicieron un estudio de mama y de endometrio. Salieron mal los estudios, esos estudios que las mujeres no nos gusta hacernos, pues salían nódulos en sus mamas y el endometrio, que tiene que tener una medida de 5 milímetros, salía de 11, más del doble del tamaño. Y el doctor le dijo: va directo a una biopsia. Y la hermana le dijo: no, doctor, deme una oportunidad. Deme una oportunidad de hacerme otra vez los estudios. Pero la intención que ella tenía era ponerse en el altar. Entonces regresó, se puso en el altar, puso la necesidad en el altar y regresó a hacerse los estudios. Y cuando le dieron los resultados, el doctor le dijo: no sé qué pasó, ya no tienes nada. Tu endometrio volvió al estado normal y todo está bien en tu cuerpo. Esto es la sorprendente obra del Señor, la oferta de la gracia que está para ti también. Así como Dios sanó a Silvia, lo quiere hacer contigo. Nos cuenta Teresa Rodríguez, Portugal. Papito, gracias, porque este año 2020 fue un año diferente. El mejor para mí. Cuando yo leí eso dije: ¿cómo? A ver, espere, no puede ser. Sí, dice: el mejor para mí, porque llegué a tus pies. Porque llegué a tus pies. Y luego dice: gracias por tu obra en mi vida. Gracias porque en este 2021 vas a obrar en mi vida, porque te tengo a ti. Gracias por vivir en mi corazón. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Tu amor es grande, maravilloso, infinita. Mi vida, escuche, dio un giro maravilloso, dio vuelta. Eso es arrepentimiento, eso es transformación, eso es conversión. Dio un giro maravilloso. Gracias a ti por tu infinito amor. Papito, gloria y honra a ti. Gracias, Señor, por la bendición de hacer el gran milagro de sanarme. Escuche, gracias por amarme tanto. Hace un año me detectaron un quiste en el ovario derecho. Me enviaron al oncólogo y me dice que tengo una probabilidad de cáncer del 80%. Vamos a orar en contra de todo cáncer, quiste y tumor. El lunes dice: fui al ginecólogo y el quiste desapareció. Wow. De nuevo, el quiste desapareció. Gracias, Señor, por tu sanidad. Te amo, Señor. Gracias, Padre, porque me amas. Esta mañana, Elena de Pachuca dice: esta mañana quiero dar gracias a mi Dios porque Él ha sido mi refugio toda mi vida. Y esa niña, bueno, para mí es una niña, pero es pastora. La pastora Elena ha experimentado tantas cosas en su vida y ella
conoce al Señor. Por esta razón, cuando ella canta, el poder de Dios fluye. Pero dice que Dios ha sido mi refugio toda mi vida. Una vez más veo su cuidado y su amor. Nos realizamos la placa de tórax, mi esposo y yo, para descartar alguna secuela en los pulmones por el COVID, y gracias a Dios nuestros pulmones están completamente limpios. Aleluya. Dice, tenemos 8 años de casado. Lo voy a leer rapidísimo. Y no podíamos tener hijos. Dice, el año pasado, en la primera participación de la pastora Fabiana, al inicio de Altares, claro, Luis Ángel ha estado con nosotros todo este tiempo. Dice, ella oró por vientres fértiles. Ese es el momento. Yo no sé si hay alguna madre que está ahí escuchando en este momento con problemas de esterilidad. Anota tu nombre, pon el nombre de esa persona que tú conoces. Dice, ella oró por vientres que se abrían, y pasado un mes, al recibir esta palabra, quedé embarazada. Después de todos los diagnósticos contrarios y sin esperanza de los médicos, gloria a Dios, nos trasladamos de Argentina a Colombia en diciembre y nos agarró el año nuevo con COVID. Ese fue el primer testimonio. Un hijo. El segundo, sufrimos los síntomas fuertes de atención en casa. También mi suegra tuvo que estar internada. El COVID no tocó a mi suegro, quien es hipertenso y sufre hace 10 años también de mal de Parkinson. A pesar de que todos nos dio, todo este tiempo nos pusimos en altares, y para la gloria de Dios estamos todos libres de COVID. Ese es el segundo milagro. Y luego miren lo que dice. Dice, tuvimos que ir de emergencia al médico, pensando los médicos que ya iban a hacer el bebé. De inmediato me aplicaron medicamento para madurar los pulmones. Me realizaron estudios y no veían explicación al sangrado. Piensan que puede ser un mioma que está alojado en la parte baja del vientre, que está siendo presionado por el útero. Lo bueno de esto es que nos pusimos en altares. Y ese mismo día el sangrado paró, la bebé se encuentra muy bien, nos dieron alta el día siguiente. Ese es el tercer milagro. Díganme si no, Dios es un Dios de restauración. Y siguen los testimonios. Ayer tuve la cita con el ginecobstetra para control debido a lo que pasó, y no hay riesgo de nada para el bebé. Está sana, creciendo normal y en tiempo como debe ser. Falta casi un mes para que tengamos a nuestra hija en brazos, y para la gloria de Dios ya tengo el empleo. Ahí ven el cuarto milagro, el empleo. Y desde casa durante toda esta pandemia no nos ha faltado nada. Hemos recibido de parte de personas que Dios ha usado para todo lo que necesitamos para recibir a nuestra bebé. Ese es el quinto milagro, provisión. En nuestra vida no hay más que agradecimiento con nuestro Padre. Gracias a los pastores intercesores que hacen parte de este altar, damos la gloria siempre a Dios, porque Él nunca abandona a sus hijos. Graciela Torres, doy gracias a Dios porque estaba pensando pedir un aumento en mi trabajo. Nunca dudé en dar mi diezmo cada 8 días. Te voy a decir, para todos los que son creyentes, los que asisten a una congregación, los que pertenecen a una organización, Dios va a bendecir tu generosidad, y Dios va a bendecir, dice la Biblia, va a abrir las ventanas de los cielos cuando tú eres fiel con tus diezmos. Y ella dice, este sábado, cuando recibí mi sueldo, me llevé la sorpresa de que me lo aumentaron. Y Cecilia Mayorga nos habla, dice, gracias Dios por todo lo que tú haces cada día. Ayer tenía, dice, un dolor de estómago, y justo el pastor Jonathan oraba por los dolores, dice, y llevé mi mano donde estaba ese dolor y desapareció. Gloria a Dios, porque tú obras en segundos. Le dice, quiero darle gracias a Dios, un testimonio. Mi mamá a finales de noviembre le salió un herpes zóster. A ver si, qué bueno que está aquí el doctor Pablo que nos va a explicar, pero tengo entendido, acá en México le llaman esta culebrilla, que son estas ronchas que se hacen en el cuerpo muy dolorosas. Bueno, ella dice, la pusimos en este altar de oración porque la neuropatía que padecía era muy fuerte. Y dijo, era porque aún el médico, miren ustedes, aún el médico del dolor le dijo que ese dolor quizá nunca se le quitaría. Así le dijo, eso fue el diagnóstico.
Dijo que ese dolor nunca se le quitaría porque aparte el herpes zóster daña uno de los nervios. Pero ella dice, ¿saben qué ha pasado? Pues contra ese diagnóstico el Señor sanó a mi mamá, gloria a Dios altísimo. Mi mamá está sana y no ha tenido ni tendrá necesidad de tomar medicamentos. María de la Cruz Quintana Barbosa. Ayer tuve consulta con el urólogo. Le llevé mis estudios y me dijo que mis riñones estaban bien. Ya no aparecían las piedras que anteriormente habían salido en otro estudio. Desaparecieron las piedras ahí de los riñones. Había puesto en altares por sanidad de mis riñones. Sí. ¿Y qué pasó? El Señor los sanó. Regina Iglesias dice: alabo y bendigo a Dios por sus misericordias. Pedí provisión. ¿Y qué creen? Dice, yo vivo en El Salvador y ayer me mandaron dinero y me hicieron el supermercado desde Estados Unidos. Ella está en El Salvador y la provisión le llega desde Estados Unidos cuando ella puso su necesidad en este altar. Gracias, Padre, por tu cuidado. Hola, buenos días y bendiciones. Ayer puse en altares una vez más la petición de oración por mi hija Jocelyn. Escuche esto, lo puso ayer, o sea, antes de ayer sería, por su estatus migratorio. Y 5 minutos después, el pastor empezó a orar y a hacer oración por todas esas personas que están pasando por situaciones migratorias. Y ayer mismo, mi hija nos llamó desde Ciudad Juárez, que fue aprobada ahora. Solo esperamos su regreso. Queridos pastores, quiero dar testimonio. Mi cuñada, la cuñada de Lourdes, tenía como, escuche esto, 7 años. Que se había caído y se hizo una herida que no podía sanar. Mire, yo leí en la Biblia la niña, la mujer que tenía por 12 años flujo de sangre, el paralítico que estuvo 38 años junto al pozo Betesda, Eneas que estuvo 8 años paralítica, y se me hacía un poco exagerado. No, sí. Pero estamos viviendo el libro de los hechos, estamos viviendo los de Jesucristo. Dice, tenía 7 años mi cuñada con esa herida que no podía sanar. Siempre se quejaba de dolor al extremo que no dormía toda la noche, llorando, quejándose de que le dolía. Un día, el pastor Ricky Paris dio una palabra. Por eso es importante conectarse, sobre todo los sábados. Usted dice, oiga, ¿eso qué son esas palabras que sueltan? Para usted no hace sentido, pero a alguien está llegando esa palabra y a la situación de esa persona y le está enviando una palabra de autoridad y declarando lo que Dios va a hacer. Y en el mundo espiritual y alrededor de esa persona no hay otra chance más que se haga lo que la palabra de Dios dice. Y esta persona tomó la palabra que el pastor Ricky Paris dio sobre una mujer que iba a sanar de una herida que ya tenía mucho tiempo. Y yo ya tenía mucho tiempo poniéndola a mi cuñada en altares y compartiéndole la transmisión. Ese día le compartí lo que dijo el pastor Ricky y le dije que creyéramos la palabra. La semana pasada ella acudió al médico y el médico le dijo que su herida ya había cicatrizado a un 90%. Ella me habló y me dijo que esa palabra sí había sido para ella. Toda la gloria sea para mi Dios. Gaby Ponce, ayer estaba lloviendo muy fuerte y mi esposo salió, dice, rápidamente a la camioneta y para cubrirse de la lluvia, para no mojarse, dice. Pero cuando iba ahí, llevaba un paraguas, una sombrilla, y dice que abrió la sombrilla y la sombrilla, una de las partes de las agujas de la sombrilla le pasó por el ojo, dice. El viento estaba muy fuerte y el paraguas, como decimos en México, se volteó y esa varilla golpeó su ojo derecho. De hecho, rasgó el párpado, dice. Pero yo vengo a darle testimonio que a milímetros del ojo
el Señor lo libró por un cuidado que tiene el Señor de nosotros. ¡Qué cosa, qué milagro! Sí, una de esas varillas puede acabar con el ojo. Así que gracias, Señor, por este testimonio de protección. Caraño de Anga nos cuenta esto es tremendo, quiero que prestes atención. Dice, quiero dar el testimonio de Raúl García, hermano de mi concuñada. A él lo pusimos en el altar y empezamos a orar por él con nuestro grupo de amistad, porque él estaba muy grave de COVID. Ya lo habían desahuciado, sí, lo pusieron en cuanto altar encontraron delante del Señor pidiendo, pero ya los médicos lo habían desahuciado. Esta enfermedad se le había complicado, es decir, el virus, porque él nació con un soplo en el corazón y con un solo riñón. Fíjate, algo de nacimiento, un soplo en el corazón y un solo riñón. Y siempre padeció por esta causa, pues se le hacía más difícil la recuperación del COVID. Dios lo sanó, dice, le dieron de alta, pero el milagro más reciente fue hace unos días que asistió a una cita de seguimiento y al hacerle los estudios, dice, tocan ver cómo estaba evolucionando, pero vieron los doctores que el soplo en el corazón había desaparecido y que le aparecían 2 riñones. Oh, wow. Tenía un solo riñón toda su vida y después del COVID 2 riñones le aparecen y le hacen los estudios. Y dice aquí la hermana, nadie lo podía creer, pues todavía toda la vida había padecido por un solo riñón y un soplo, pero ahora le damos gracias a Dios porque Él hizo el milagro. Buenos días, soy Fanny de la ciudad de Azul, esto es en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hace unas semanas atrás puse a Claudia Vargas, a quien le habían diagnosticado cáncer, a ella, y junto con su esposo, ella, Claudia Vargas, y su esposo pastorean 150 kilómetros de la capital de San Juan. Esto también es allí sobre la región andina de Argentina, y era necesario trasladarla al hospital de la capital. Y Dios comenzó a poner su mano. Se pudo conseguir una ambulancia en el hospital de la capital. Me decían que tenía cáncer muy avanzado de útero y otros órganos que necesitaban hacer estudios, pero los aparatos estaban rotos y le dieron el alta, lo cual permitió que la vea un médico en lo privado y luego se realizara otro estudio. Dios intervino una vez más. El médico le dijo que tenía un tumor en el cuello del útero, que no había tumor en otros órganos. Se le hizo tratamiento con rayos, quimioterapias por 6 semanas y todo está saliendo bien. La envió a otro hospital donde se están haciendo el tratamiento. Toda la gloria es a nuestro Señor y gracias a altares. Lidia Pereira, escucha este testimonio. Quiero dar testimonio porque una vez más, porque acá hay personas que están hace más de 400 días en territorio altares. Vamos a robarte esa frase de Carlos Arrieta, en territorio altares. Y dice, Dios suplió una vez más mi petición. Mi hijo Diego López Pereira, escucha esto porque personalmente creo que aquí están los testimonios mayores. Pidió que leyéramos la Biblia. Pidió que leyéramos la Biblia. Desde el lunes comenzamos a leer, meditando, y ayer al acostarse llevaba la Biblia a su cuarto. Estoy tan feliz porque quería ver con mis ojos esto. Wow, cuando un alma, una persona se vuelve a Cristo, el milagro más grande que existe es la salvación de las almas. Cristi Montes, buen día pastores e intercesores. Gracias a Dios y por sus oraciones, porque mi papá estaba tan desesperado por la deuda de la tarjeta de crédito. Eso lo voy a pedir luego al pastor Jonathan que ore por todos los que tienen deudas. La deuda de la tarjeta de crédito le estaban descontando de su pensión. O sea, cuando iba a cobrar ya casi no tenía porque la tarjeta le comía la deuda.
y la pensión, y se estaban quedando sin dinero mis papás. Pero jamás Dios los dejó solos. Repito este testimonio de Cristi Montes. Jamás Dios los dejó solos. La deuda no se ha cancelado, pero las cosas se están acomodando poco a poco y ya no le van a descontar de su pensión. Eso es muy importante. Ya no le van a descontar de su pensión y están recibiendo además una despensa, o sea, mercadería, una despensa de manera mensual. Quiero dar un testimonio. Yo tengo una amiga de nombre Mari. Ella tiene una hija de nombre Montserrat. Ella padece de síndrome de Down, tiene 19 años y hace poco tuvo un accidente y se golpeó en la cabeza. Ella empezó a tener algunos trastornos. Algunos pensaban que eran ataques epilépticos a causa de que se había lastimado. Incluso se lastimó muy fuerte su boca. Intentó que la atendieran, pero como ya hemos visto en este tiempo es muy difícil que te den una cita médica, mucho menos exámenes, estudios, etcétera. Y ella comenzó a orar. Ella comenzó a colocar a la hija de su amiga en este altar. Y cuando empezamos a orar, ella también comenzó a declarar que se iba a abrir una puerta, y esta semana hemos orado por puertas abiertas. Yo recuerdo haber hecho esas oraciones varias veces en los últimos días. Bueno, le llamaron del hospital de Pemex, es el hospital de los petroleros acá en México, y le dijeron que un doctor le iba a ayudar para que esos estudios se agilizaran. Bueno, ella viene a testificarnos que ya el Señor abrió una puerta, ya le dieron una cita y ya le van a dar los estudios a los que parece ella no tenía ningún tipo de acceso, porque no es ella petrolera, pero el Señor abrió las puertas en ese hospital y ahora la están atendiendo. ¿Saben por qué? Porque Montserrat es una hija de Dios. Aurea Alejandra Reyes dice: hoy agradezco a mi Padre Dios que el día de ayer nos ha guardado en un accidente. Dios es grande. Una combi se cruzó imprudente, venía el tráiler de doble semirremolque y Dios estuvo ahí. Podría asegurar que fue la mano de Dios que empujó la combi para que no nos pasara nada. Vemos tantos de estas noticias terribles en México. Este es uno de los sistemas de transporte más utilizados y a veces vemos cosas terribles, pero el Señor estuvo con nuestra hermana Aurea. Bendito el nombre del Señor. Alejandra López, le doy gracias a Dios que nos cuidó a mi mamá y a mí. Se nos quedó la llave del gas de la estufa abierta. Gracias a Dios no nos pasó nada. Mayra Durán dice: puse a mi sobrina en el altar, en este altar, porque tenía preeclampsia. Esto es un problema de la presión arterial que causa unas dificultades muy graves en las damas embarazadas. Y tuvo a su hija bien. Dice, hace una semana le dijeron que pasaría 7 meses en el hospital porque tenía 3 coágulos en la cabeza. Estaba en terapia intensiva. Entonces la puse en este altar. La puse en este altar. Esa presión arterial produjo unos coágulos que se alojaron en la cabeza de la sobrina de Mayra y dice que la puso en este altar, y antes de ayer me avisaron que la sacaron ya de terapia intensiva y que está mejor, y hoy sábado, si todo está bien, la mandarán a su casa con esos 7 meses de tratamiento, pero a su casa, no en el hospital. Tengo fe que Dios la sanará del todo. Berenice Viviana Méndez Castro, el día de ayer mi sobrina Esmeralda, 9 añitos, escuche esto, una niña de 9 años, tuvo consulta. A ella la habían diagnosticado con cáncer en la cabeza desde los 4 años. Ya tiene 9 años, pasaron 5 años. Le dieron finalmente los resultados que se hicieron el sábado pasado y la oncóloga dice que no hay rastro de tumor en esta niña.
No hay rastro de tumor en esta niña y de ninguna actividad tumoral. Esto es lo que el Señor está haciendo. Sus padres Nelly Rivele Castro y Rodrigo Mendoza, y nosotros, la familia, agradecemos a todos los que han estado orando. Dice Estela Blanco, un milagro de Dios. No eran alentadores las partes médicos, pero vencía el COVID, escuche, después de 55 días en coma. 55, yo lo más que he visto fue 40 días, 55 días en coma. Así que si tienen muchos días, un pariente tuyo que está en coma, que está entubado, todavía cree, Dios lo puede sacar, Dios lo va a sacar. 55 días en coma, casi 3 meses en terapia intensiva. Me quedaron 4 marcas indelebles en mi cuerpo. Gracias, mi Señor. Particularmente, pastor, te cuento un pequeño derrame en un ojo, en el ojo izquierdo. Me había generado una mancha en el campo visual. Fui al especialista, me dice que hay que hacer una operación láser para contener la hemorragia, para evitar alguna futura consecuencia. Y ese día, era viernes, al día siguiente estamos en altares con los pastores en vivo y yo estoy orando. Y uno de los pastores en ese momento declaró sanidad en la vista. Y eso fue increíble porque debo contar que cuando el pastor soltó la palabra, automáticamente yo lo sentí para mí como lo siento ahora. Y de pronto siento la sanidad en mí, aunque todavía la mancha estaba ahí en el campo visual. Y esto es increíble, porque había como una discusión entre mis sentidos naturales y el Espíritu Santo dentro de mí. Pero ese mismo día, y unos minutos después de terminar el programa, la mancha no estaba, nunca más apareció nada en la vista, y puedo decir, gracias a Dios, vista nueva, lo recibimos en altares. Hay otro testimonio de un amigo de la infancia allá en Argentina que pusimos en altares, fue diagnosticado de cáncer y estaba muy avanzado al momento de ser diagnosticado. Lo pusimos en altares inmediatamente y fue increíble porque cuando fue al médico y el médico dijo que ya no había mucho que hacer, ni siquiera una intervención quirúrgica era factible en ese momento, de pronto a los siguientes análisis le están diciendo que no es necesario operar, que se había detenido el cáncer y que podía llevar un tratamiento en la casa y recuperarse en poco tiempo. Ya esta persona está reintegrada a sus labores y está disfrutando la bendición que Dios está derramando en altares. Y ella quiere contar que hace 2 meses conoció a un doctor que se llama Mauricio Villa. Bueno, este doctor, voy a tratar de resumir este testimonio. Este doctor la había agendado para operarle las amígdalas a Margarita Correa. Bueno, por razones muy obvias de las agendas de los doctores, dijo, no puedo hacerlo ahora, voy a pasar la cirugía para unas semanas después. Bueno, 2 semanas, dijo que 2 semanas luego se comunicaría y no se comunicó. Entonces, cuando llama a Margarita, ya no contestó el doctor. Insistió llamando y contestó su hijo del doctor. Le dijo, mi papá tiene COVID y mi papá está internado. Entonces Margarita lo que hizo es empezar a orar por su médico que acababa de conocer. Y llamaba cada semana para ver cómo estaba el médico. El hijo lo atendía porque el médico llegó a estar entubado mucho tiempo en el hospital. Dice Margarita que los médicos no le daban esperanzas de vida y su hijo cada vez le contestaba más escéptico y le contestaba como que no, Dios no le decía así, pero como que bueno, sí, gracias, pero no moleste con esa cosa de Dios, ¿no? Bueno, Margarita siguió poniéndolo sobre el altar y me cuenta que le contaba a ella, por ejemplo, le dejaba saber al hijo de este médico que había muchas personas que estaban orando por su papá.
Y bueno, poco a poco, la actitud de este hijo de este médico que estaba internado, te digo, en terapia intensiva, muy grave, entubado, fue cambiando. Y de repente ya se encontraba su papá. Cuando se quiso dar cuenta, el papá de este muchacho con el que Margarita hablaba, en la casa, recuperado y bien. Ahora, note esto, el hombre nunca pidió que oraran por él. Su hijo estaba escéptico, pero Margarita Correa, ella tuvo fe. No dejó de poner este médico en el altar. Dios hizo el milagro y hoy da el testimonio. Y el médico, enterado de que Dios y muchas personas estuvieron orando por él, y lo levantó de su estado y de su postración de muerte. Dice Chelo Martínez: quiero dar gracias a Dios por la sanidad de mi hermano José María Martínez. Lo puse en el altar desde el inicio de altares. Hoy doy gracias a Dios y a altares y a los pastores e intercesores. Ya tiene 7 meses libre del alcoholismo. Fíjese lo que dice Irma Collin. Buen día. Quiero agradecer a Altares y a todas sus oraciones. Cumplió, escuche esto, por si usted cree que su problema es el peor de todos. Cumplió 1 mes mi nieto internado en el hospital desde que nació. Lo puse en oración. Unos días estaba bien, otros días estaba mal. Mire, por 1 mes, que como una montaña rusa, me imagino, para esta abuela de emociones. Unos días estaba bien, otros días estaba mal, pero no perdimos la fe. No perdimos la fe. Nuestro Padre Jesús lo sanó y ayer le dieron de alta. María Luisa dice: le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo mayor. El sábado venía a Querétaro en avión, venía desde la ciudad de Houston, y el avión empezó a tener fallas mecánicas. ¡Ay, Dios mío! Mire, es una cosa sentir que el avión se descompone, que el auto se descompone. En tierra uno dice, pues aquí me orillo, ¿no? Pero dice, y entonces, pero dice, cuando él venía volando, el Señor me hizo sentir orar. El Señor, dice, yo en tierra el Señor me hizo sentir orar. Y dice que se metió a altares, doctor Pablo, dice que se metió a altares y comenzó a orar por el vuelo donde venía su hijo desde Houston. Dice, a las horas, pasando el tiempo, vuelve a despegar el avión, dice, o más bien para despegar el avión, dice, mi hijo me envía un mensaje diciéndome, mamá, todo está resuelto, todo está perfectamente. Finalmente llegó a casa, dice, gracias, amados pastores, gracias a cada intercesor. A principios de año, mi vecina me pidió estar orando por su sobrino, que le habían detectado cáncer en los pulmones. Estuvo con sus quimioterapias y todo tratamiento. Estuvimos orando, dice Areli. Estuvimos orando, poniendo esta necesidad en altares. No dice puse, orando, ando, ¿sí? Un gerundio, ando. Algo, un presente continuo, constantemente. Estuvimos poniendo esta necesidad y la sigue poniendo en altares. Y hoy por la mañana me escribió mi vecina para decirme que había ido al médico y que ya estaba completamente sano, Manuel. Completamente. Estoy hablando de cáncer de pulmones de su sobrino. Gracias, Areli, por compartir este testimonio. Nos levanta la fe. Dice Juana Aguilar: doy gracias a Dios porque en sus manos puse mi vida y estuve preocupada porque me dijeron que probablemente mi caso era preocupante porque tenía dolor en el seno derecho, pero con todos los estudios todo salió negativo y ayer me dijeron que estoy libre, muy sana y solo tengo que esperar que se pase la fibrosis. No es grave, yo sé que Dios irá quitando todo dolor para la gloria del Señor. Así es mi hermana Juana. Dios está con usted y se va a quitar
todo dolor. Dice, bendito Dios, les comparto de su amor de Dios y su misericordia. Puse en el altar a mi hija pequeña. Escuche, por favor. Tenía problemas con su oído derecho. No oía desde hace varios años. Oía solo el 30%. La puse en el altar. Repito esa acción, la puse en el altar y gloria a Dios, me dijo el viernes por la noche, mamá, no sé qué pasa, pero al hablar siento que grito. Me pregunto en verdad, ¿estoy gritando? Yo le dije no. Al día siguiente me dijo, mamá, oí un ruido extraño y ya oigo. Ya oigo. Ha sido gradual, ya oye, alabado sea el Señor. Le sanó de su oído derecho, la puso su mamá en el altar. Hernández dice, miren este testimonio, Pastor Juan Carlos, Pastor Herminio. Dice, yo puse en el altar a Wilber Adrián por COVID, quien estuvo bastante mal, dice, bastante mal. Además, acompañado de muchas evacuaciones de sangre, hilos de sangre en la garganta. Terrible, terrible. Asma, se sentía fatigado y sin familia en Monterrey, dice. Así que tenía que salir solo a comprar su medicina, su comida, dice. Además, tristemente su pareja lo abandonó, dice. No tenía ni siquiera la vacuna. Bueno, yo lo tomé, dice, como un acto de amor y misericordia y lo comencé a poner en este altar. Miren nada más lo que hace una persona que ya estaba completamente desarmada en todas las áreas de su vida. Dice, ¿y qué creen? Dios lo levantó, lo sanó, dice. Y le doy gracias a MBI y a nuestra congregación que comenzó a orar por él. Mi Dios es bueno este tiempo. Aye Sandoval desde Granbury, Texas. Ella dice, buenos días, pastores. En esta mañana quiero compartirles que estas últimas semanas he estado tratando con una neuróloga, con su médico, acerca de la epilepsia que he padecido. Me habían hecho un estudio, el cual diría o evaluaría el problema que provocó mis convulsiones. Y cuando tuve cita para el resultado, Dios me sorprendió, y me sorprendió tanto que las palabras de la doctora fueron, ya tengo tus resultados, pero veo algo raro. Yo me asusté pensando que era algo malo, pero a la vez sentía paz en mi corazón porque sabía que Dios estaba conmigo y le dije, algo malo, doctora. Me dijo, no, nada de eso, sino que estoy sorprendida que en tu cabeza no hay nada, tus tejidos están bien. Le dije, ¿de verdad? Pero si yo sabía que realmente tenía algo, pero era mi Dios que estaba comenzando el milagro en mi vida. Y sé que Él lo va a concluir. He estado pidiendo a Dios por sanidad por 16 años y sé que Él cumplirá mi sanidad que está cerca. Me tomé de la palabra que soltó el pastor Juan Carlos el día 6 de octubre del 2020, cuando él dijo que las personas con epilepsia serían sanas, y he empezado a ver una mejoría increíble, y esta corroboración de los resultados me ha traído una confianza mucho más firme. Les bendigo mucho, pastores, desde Granbury, Texas. Quiero dar mi testimonio. Subí altares a mi sobrino Giovanni Saavedra, al cual operaron de un tumor en el cerebro. Le practicaron 2 cirugías en las que hubo complicaciones. Sí. Pero se vio la mano poderosa de Dios. Salió victorioso de sus intervenciones. Finalmente, fíjense lo que sucedió el día que le dieron de alta. Le dieron de alta y tenía que dirigirse a su destino en Los Cabos. Es una ciudad ya muy bonita en Baja California. El día que él tenía que ir, hubo complicaciones y los trámites se retrasaron, y encima de todo pierde el vuelo cuando llega al aeropuerto. El avión ya se había ido. Le dijeron que tenía que pagar nuevamente sus boletos.
Mi cuñada no contaba en ese momento con esa cantidad para comprarlos, pero se vio la mano poderosa de Dios nuevamente, que de andar hablando con una persona y otra, finalmente le bajaron los boletos a la mitad de precio. Y ya empezó a contar, bueno, ya podía pagar. Cuando fue a pagar la mitad, finalmente le dijeron que no tenía que pagar nada, que no tenía que pagar nada. Amada Benavides dice, doy gracias a Dios y doy testimonio. Una niña, hija de una pastora de la Iglesia Evangelio de Paz, de Paso del Rey, tenía un tumor canceroso en la cabeza. La operaron, le sacaron el 60% de ese tumor. Después de unos días la volvieron a operar y ya le extirparon todo el tumor. Dios la sanó. Dice Gloria Romo: Padre, te doy las gracias por la hermana de mi amiga. Escuche esto, escuche esto. Hace unos meses pedí que oraran en altares porque a su bebé le habían, escuche, diagnosticado con síndrome de Down. Bueno, ya nació y nació sano. Usted dice, yo no lo creo, haga lo que quiera. Este testimonio está escrito aquí, su nombre se llama Gloria Romo, ella lo puso aquí y yo creo en el poder de la palabra del Dios que cambia los diagnósticos. Nos cuenta Lourdes Miranda, dice, quiero dar gracias a Dios porque puse un puesto de antojitos. Ustedes me podrán explicar bien eso. De antojitos. Es comida muy común, y sobre todo muy folclórica, muy artesanal de México, ¿no? Eso se le llama los antojitos, y ya se me despertó el apetito, doctor Pablo. Estamos hablando de quesadillitas, taquitos, y eso significa comida muy sencilla, hecha en casa y que se vende en la calle. Eso es. Es que a Dios no se le sale nada de control. Así es. Aún de nuestros antojos. Y dice, y lo pusimos en altares. Y claro, antes de abrir, siempre me pongo a orar y le doy gracias a Dios. Gloria a Dios. Que es tan bueno. Y dice, he vendido muy bien y se ha multiplicado mi dinero, ya que tengo más en la caja aún de lo que yo debía tener. Mire qué poderoso, más de lo que debía tener, había más dinero. Así Dios nos responde de una manera poderosa. Y nos dice Ruth Ponier, dice, hoy le doy gracias a Dios porque Él siempre, forever, siempre nos ha guardado de todo mal. Y en estos días difíciles, Él siempre nos ha prosperado. Le doy gracias a Dios y altares porque Él es bueno, a Él sea la gloria. Te cuento que Nancy Pérez nos cuenta, quiero dar gracias a Dios y a los pastores, se oró por un niño, escuche esto, de 9 años, Félix. Yo vi esto en las noticias. Esto es en San Martín de los Andes, un lugar acá muy bonito en Argentina, en las montañas. Se le había caído una rama de un árbol muy grande. De hecho, salió en todas las noticias. Bueno, lo trajeron acá a la capital, a Buenos Aires, muy grave. No le daban mucha esperanza, en verdad. ¿Pero qué creen? Ya está recuperándose en su casa. Lo pusieron en altares y esa es la parte que no está en las noticias, que debería estar. Pero estamos nosotros para decir que alguien creyó, alguien oró y Dios a través de la ciencia hizo su obra, cambió ese diagnóstico. Quiero compartir un testimonio de Pensión Zárate. Saben que hace unas semanas conocí a esta hermana, Pensión Zárate, y hace una bendición conocerla, es una parte de acá de Buenos Aires, y que la saludamos esta mañana, y nos habla acerca, dice, quiero dar gracias a nuestro amado Dios, porque hace 2 meses estuve poniendo en altares a mi hermana Carmen Juárez. Ella estaba con cáncer y sufrió un ACV. Todos los cercanos a ellas dijeron que ya se estaba despidiendo de sus familiares. Dice, yo escuché que me decían, dice, tu hermana está a la puerta de la muerte.
¿Cuántos hemos sentido que con un diagnóstico que estamos ahí, que un familiar, un amigo, dice, era el caso de la hermana, dice, yo escuché que me decían, tu hermana está a la puerta de la muerte, dice, pero yo me aferré a Dios porque vi a Él como siempre contesta la oración de su pueblo. Dice, pero miren qué desafiante lo que hace la hermana, dice, tomé la palabra soltada por el pastor Juan Carlos, y cuando dijo que se rompía toda palabra de muerte, dice, yo igual viajé, porque todos estaban viajando para despedirse de su hermana, dice, pero cuando yo viajé, dice, viajé diferente, dice, viajé creyendo que Dios ya había hecho una vez más un milagro de vida, y ya está dada de alta en su casa, y con vida. A Dios sea la gloria, para Él todo es posible. Gracias, Altares, por apoyar en oración. Sí, Isel habla de su esposo que maneja un tráiler, un camión en México, algo peligrosísimo. Y en la zona donde fue allá, en Paseo el Grande, en Guanajuato, es una zona de guerra, literalmente, zona de guerra con los narcotráficos ejecutados, robos, asaltos, secuestros, pero yo no me atrevería a pasar ni en coche por ahí, ¿eh? Y eso es muy cerca de mi casa allá en México. Bueno, dice, estoy agradecida con Dios porque a mi esposo el miércoles lo asaltaron y el miércoles 13 del mes en curso, a la altura ahí de Paseo el Grande en Guanajuato, la camioneta de los asaltantes se le puso enfrente del tráiler para que él frenara. Pero mi esposo iba en el carril de alta, si frenaba iba a provocar un accidente, entonces no frenó, tanto que los asaltantes le apuntaron a la cabeza con las armas, con la pistola, y la camioneta se descontroló y comenzó, cuando le apuntaron, pisó el acelerador, su esposo del tráiler, ¿sí? Y alcanzó a pegarle a la camioneta de los asaltantes y la camioneta se descontroló y comenzaron a disparar y la bala que iba para él le pegó al radiador. Bueno, al pegarle al radiador más adelante el camión se descompuso y los asaltantes lo alcanzaron. Lo alcanzaron, empezaron a despojarlos de todo. Ellos iban por el tráiler, pero Dios hizo un milagro. También se llevan tráilers y el valor que el tráiler llevan. ¿Cómo saben? Porque le piden la factura y si lleva dinero, le quitan todo el dinero y no le quitan poco, no menos de $500,000. Le pidieron las facturas, mi marido se las dio y les cegó la cifra para que no vieran la verdadera cantidad y leyeron solamente 60,000 pesos. Entonces hablaron por radio con su jefe y el jefe dijo, no, la carga no nos interesa, ese dinero tampoco, déjenlo ir. El Señor está contigo. Cuando te decimos que el Señor te protege, mire, el solo hecho de que el tráiler haya golpeado la camioneta de los asaltantes, empiecen a disparar y luego le den alcance y no lo hayan matado, una tremenda protección del Señor. Ayer tiene costumbre su servidor y mi esposa que a todas las personas que trabajan con nosotros, que nos hacen un trabajito desde albañilería, carpintero, el que corta el pasto, nosotros no los tratamos como ajenos que nos vienen a dar un servicio. Los invitamos a la mesa, se sientan en la mesa, comemos, salimos, hablamos, casi que parte de la familia. Y estaba con mi amigo Víctor, un albañil, y salió en su camioneta, le digo, te acompaño. Una camioneta humilde. Claro, en el calor que hace teníamos los vidrios bajos, yo iba de acompañante, él conducía. Y mientras pasábamos por una calle, estaba un coche estacionado, pasamos nosotros, aquí en Argentina, donde yo me encuentro, la mayoría de los coches usan de combustible el gas, el GNC, el gas propano, no le echan gasolina o diésel, ¿no? Le echan gas. Y pasaba y tan pronto estábamos igualados mientras pasamos, el coche que estaba estacionado explotó. De hecho, la onda expansiva la sentí en mi rostro. Explotó el tanque de gas.
Y cuando sentí la explosión, nosotros íbamos, el conductor, mi amigo Víctor, iba conduciendo. Cuando logré darme vuelta, en nuestro coche ya iba más adelante, doy vuelta a ver qué pasó y veo como un hongo de fuego en el aire que se hizo. Y ese coche se encendió. Le estoy hablando de 1 o 2 segundos. Si ese coche hubiese explotado un segundo antes, nosotros hubiésemos pasado por esa bola de fuego. Seguramente mi rostro mínimo hubiese sido lastimado, quemado, y hoy estaría en un hospital del quemado. Dios me guardó. Dios me protegió. Buenos días, dice, una y otra vez puse en altar a mis hijos que viven en los Estados Unidos, dice, y estoy muy agradecido por el Señor. Dice, mi hijo Saúl viene el 27 de noviembre, ya la otra semana, pero mire usted, doctor Paris, dice, teníamos 11 años que no me veo con mi hijo, 11 años, es más de una década, y me encanta porque dice, esta es una oración hermosa, dice, yo solo le pido a Dios que me dé gracia para ver a mi hijo, gracia para ver a mi hijo. Y él también me comenta en el testimonio que su hijo sufrió algún mal, alguna cosa muy seria, dice, pero si está viniendo a casa, si está regresando a casa, es que el Señor me va a dar gracia para reencontrarme con él. Qué lindo testimonio. Mire este que nos dice Jaime Valencia Sánchez. Dice, quiero dar gracias a Dios y a todos ustedes porque le había pedido una moto a Dios para trabajar y entrar a un concurso. Y mire lo que dice Dios. Y Dios nos bendijo con 2 motos. Pidió una y Dios le envió 2. Y no solo eso, dice, y también nos envió una bicicleta eléctrica. ¡Wow! Pidió una moto, Dios le envió 2 motos y una bicicleta. O sea, 3 veces de lo que él le había pedido. Dice, muchas gracias. Yo sé que estamos en zonas de bendiciones. Dice nuestro hermano Andrés, él está en Argentina, porque creo que esto se refiere a Argentina. Dice, le doy gracias a Dios por la puerta que se está abriendo para el alquiler, doctor Pablo, de un lugar donde congregarnos. Él escribe desde San Martín, Mendoza, debe ser Argentina. Eso es allá en Argentina. No conozco ese lugar. Muy bonito, me dice el doctor Pablo. Dice, pero él pone en su testimonio, Pastor Juan Carlos, Pastor Paris, creemos que el Señor nos dará todos los papeles y las garantías necesarias para poder congregarnos en ese lugar. Y luego él hace una declaración tan unida a la declaración del profeta Jeremías. Dios va a allanar el camino. Mónica Mejía, quiero dar gracias a Dios y a todos ustedes por sus oraciones. Puse en el altar a Gerardo Torres por sanidad de la vesícula. Y además de la sanidad, para los gastos, o sea, provisión para los gastos de esta intervención en la vesícula, y también los alimentos, porque tenían que viajar y moverse y tenían que comer durante esos días. Bueno, para la gloria de Dios, Gerardo salió con bien de la operación. Pero fíjense cómo estuvo este asunto. Se le complicó porque la vesícula ya estaba, dice aquí, así, uso la palabra que ella puso, podrida y reventada, pero una de las piedras tapó el ducto. Mire, esas piedras que a veces son las que causan el problema, en este momento tapó el ducto y esa podredumbre no pudo salir de la vesícula, y si salía se iba a hacer ahí toda una septicemia seguramente. Bueno, Dios hizo el milagro de que aún con la vesícula reventada no perjudicó nada y todo salió bien. Además, ¿qué cree? El Señor proveyó, pagó la operación, proveyó para las medicinas, para la comida, y no solo eso, me dio el alimento y atención a mí que lo acompañaba, nos dice nuestra hermana Verónica Mejías. Reina Medina, el 25 de noviembre, antes de irme al laboratorio con mi niño, escúcheme, 5 añitos tiene este bebé, tenía que hacerse estudios.
Puse en altares que Dios cambiaría el diagnóstico de los resultados de las tiroides de Ángel Israel Vega Medina, de 5 añitos ya con problemas de tiroides. Bueno, tenía que ir a tratarlo, tenía que ir a hacerle un estudio. Antes de ir al estudio, es como que me voy a detener donde está el Señor que se alegra. Se detuvo en altares. Tú hiciste la obra, Señor. Salieron muy bien los resultados. Gracias por tu gracia y misericordia, mi Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Pone gloria. Está largo el testimonio, pero lo voy a reducir. Dice, este testimonio es sobre un joven de nombre Tadeo, el cual le he compartido de altares muchas veces. Le he hablado de Jesús y sé que Jesucristo estuvo con él en este momento, porque en su infinita bondad y misericordia lo libró. Dice nuestra hermana que este joven Tadeo, cuyo trabajo es ser conductor de tráiler, tuvo un accidente, se volteó. De hecho, nos envió la fotografía. Voy a mostrar la foto. Aquí está la foto del tráiler, ahí está, no le estoy inventando una historia. Ahí está la foto y dice, lo que es impresionante, dice, incluso usa la palabra curioso, dice, es que unos días antes me llamó para pedirme que orara en este altar por él. Me dijo, oye, por favor, Ruth, ora por mí. Y dice, y entonces yo la puse en este altar y cuando me envió la foto, yo solo dije, wow. ¡Wow! Dice, fuiste tú, Señor, que lo guardaste. Tu mano preciosa estuvo allí. Bueno, dice, Dios no solamente lo libró, sino que le regaló otra oportunidad. De hecho, yo se lo dije, Dios te libró, te dio una nueva oportunidad. Así que esta mañana vengo para compartir este poderoso testimonio.